La crisis en Venezuela se ha agudizado. La situación es muy peligrosa. Hay un gran malestar social a raíz de las elecciones del 28 de julio y los resultados que presentó el CNE generaron grandes protestas en todo el país. El gobierno ha respondido con una operación Tuntún, la cual tenemos que rechazar porque es antidemocrática, anticonstitucional, ante las protestas que se realizaron. Y comenzó una ola de persecuciones, las cuales no son correctas para disminuir el malestar social que hay. Con el puño del poder no van a tapar la verdad. En estos momentos el gobierno de Nicolás Maduro recibe grandes presiones nacionales e internacionales. Incluso hay instituciones prestigiosas como el Centro Carter que señala que ya a las 12 de la noche el 93% de las actas se habían transmitido y que ellos revisaron las actas que presentó la oposición, realizaron un análisis y señalan que el ganador es Edmundo González. Por otro lado, el CNE, a través del Elvis Amoroso, señala que ganó Nicolás Maduro. Hoy estaremos hablando de lo que pasa en Venezuela y de lo que pudiera pasar, sobre posibles escenarios. Gracias por sintonizar a Perdigón Opina. Bienvenidos al canal. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. La crisis política en Venezuela se ha agudizado. Hay presiones nacionales e internacionales. Ellos consideran que ganó Edmundo González, la Unión Europea también, los Estados Unidos también presionan. La mayoría de los países considera que ganó Edmundo González y otros denuncian que en Venezuela ha ocurrido un megafraude. Al analizar los escenarios que pueden ocurrir en Venezuela, nos vamos a encontrar con un escenario 1, que es el que pudiera estar buscando Nicolás Maduro a través del TCJ, donde se ratifique a través de una sentencia los resultados anunciados por Elvis Amoroso en un boletín sin los detalles de una totalización y las auditorías correspondientes que se tenían que hacer. Al hacer eso, el TCJ, vendrían días de inestabilidad, sería un gobierno sin legitimidad de origen, con mucha presión internacional, con protestas sociales que se pudieran desarrollar de forma continua, generando un clima de inestabilidad, de intranquilidad y sin paz. Eso se pudiera vivir en Venezuela si buscan de atornillar de forma totalitaria y autoritaria a Nicolás Maduro. La otra sentencia sería anulando la elección y llamando a una nueva elección, inhabilitando a Edmundo González por no haberse presentado en el TCJ. Eso pudiera ocurrir, pero también generaría protestas sociales, presión internacional, lo que no es conveniente. El escenario 2, que sería el escenario ideal, es donde se acuerde una transición democrática, donde se reconozcan los resultados electorales, con las actas en mano, revisando incluso las cajas, las urnas electorales que deben estar a resguardo, y se reconozca el triunfo de Edmundo González. La oposición ha publicado las actas y el 83% da ganador por más de 7 millones de votos a Edmundo González, donde Maduro sacó más de 3 millones de votos, pero la diferencia entre ambos es de 4 millones de votos. Es hacer una transición acordada, concertada entre el gobierno, la oposición y todos los sectores del país, con amplitud. Esa es la salida inteligente que tiene que ver el gobierno. Es la salida que garantiza la paz, la estabilidad y que Venezuela salga de esta crisis estructural. Y las garantías se pueden dar a través de reformas constitucionales. Recuerden que aquí hay mucha presión internacional, hay intereses geopolíticos. En el caso de los Estados Unidos, ellos están interesados en que antes del 5 de noviembre, que es la elección allá, porque ahorita están en campaña, a los demócratas que están en el gobierno, les conviene que esto se solucione lo antes posible. No solamente por ganar la presidencia, porque en estos momentos el favorito es Donald Trump, sino para no perder de forma drástica en el Congreso de los Estados Unidos. De allí el empeño de Biden de buscar una solución y de allí la presión y las advertencias que le hacen al gobierno de Nicolás Maduro. Un tercer escenario sería una mayor presión social por parte de la oposición con grandes protestas multitudinarias
que obliguen al gobierno al reconocimiento de los resultados electorales, a una transición acordada, democrática, negociando su salida, o que el gobierno dimita y abandone el poder. Eso puede ocurrir, porque hay un gran malestar, hay un gran descontento en toda Venezuela, y recordemos que aquellos que salieron a protestar el 29 y 30 de julio no solamente eran opositores, allí también habían chavistas descontentos con Nicolás Maduro. El 29 de julio colocaron en una situación muy complicada al gobierno nacional, a tal punto que llegaron a 150 metros. ¿Quiénes llegaron allí? No fueron los opositores tradicionales de toda la vida. Se trata del nuevo opositor, los chavistas descontentos de Nicolás Maduro y de su gobierno. Muchos de ellos fueron entrenados por el mismo gobierno en Cuba, con los círculos bolivarianos, cuáles eran las zonas estratégicas, cómo se iban a proteger a la hora de una invasión, a la hora de un golpe de Estado. Y ellos estratégicamente hicieron tambalear el 29 de julio al gobierno de Nicolás Maduro, que presionaron alrededor de la base aérea de Maracay. Eso lo hicieron dirigentes chavistas. Igualmente, cuando tomaron los alrededores de Maiquetía, dirigentes chavistas descontentos. Y los que llegaron cerca de Miraflores, también dirigentes chavistas, porque la oposición venezolana no ha podido llegar cerca de Miraflores en sus marchas, en sus protestas, porque después del año 2002, toda esa área la destacaron como área de seguridad, un área de extrema seguridad. Y el gobierno tiene temor a esas protestas que vio el 29, o a ese rugido del descontento que se manifestó el 29 y el 30 de julio. Allí que saca nuevamente la operación Tuntum, la cual es anticonstitucional, antidemocrática, la cual tenemos que rechazar, porque quien realiza una protesta cívica pacífica es protegido por la Constitución Nacional. Y eso no puede ser que usted llegue, realice allanamientos, busque a las personas, se les meta a las casas sin una orden de allanamiento, violando los derechos jurídicos, políticos y sociales de los ciudadanos. Eso lo tenemos que rechazar. Otro escenario posible en todo esto es el escenario de una guerra civil, lo cual nosotros rechazamos. Pero puede ocurrir, hay quienes dicen, pero es que la oposición no tiene armas. Eso es verdad, pero aquí se puede presentar una situación complicada. Después pueden aparecer por las fronteras. Nosotros tenemos que rechazar eso. De allí la importancia que se llegue a un acuerdo, a una negociación, que se reconozca la voluntad popular expresada el 28 de julio y que el gobierno tiene la oportunidad de hacer una salida por la puerta grande, de concertar, que el PSUV siga haciendo política. No hacerlo es enterrar al PSUV políticamente. Aquí tiene que prevalecer son los valores democráticos, esos valores totalitarios, autoritarios. Ese método cubano hay que desecharlo. Eso no lo queremos los venezolanos. Otro posible escenario es el de una intervención militar extranjera. Nosotros consideramos que no está en estos momentos con una alta probabilidad. Eso no está planteado en estos momentos. Recordemos que este país ha llamado a la oposición y al gobierno es a un acuerdo, a una transición democrática, que se discuta, que se acuerde. Sería terrible para el país. Aquí tenemos que ver la política con grandeza. Y el gobierno tiene que entender que la salida inteligente es esta, evitando que esto ocurra. Eso no está planteado en estos momentos. Si el gobierno sigue aplicando la operación Tuntum y se cierra y ratifican a Maduro a través de la sentencia del TCJ, eso pudiera llevar al país a una confrontación mayor, a grandes problemas. Continúan las protestas, un desbordamiento social no es conveniente, porque eso también nos puede llevar a nosotros a un golpe de Estado, a un autogolpe, a una dictadura militar que trate de colocar orden y en un futuro pudiera ser que llamen a elecciones o se mantengan en el poder. Se complicarían más las cosas. En medio de todo este enredo que hay y de tantas diferencias, aquí nosotros lo que llamamos es a que haya un acuerdo por el país, una transición democrática, que se respeten los resultados electorales del 28 de julio, que se detenga ese método cubano de la operación Tuntum. Eso lo que genera es un malestar social, un descontento mayoritario
que más bien hay que buscar de canalizarlo. Una multitud que a la hora de protestar nadie puede con ella. Ni siquiera la operación Tuntún puede contra una multitud que se manifieste en las calles de Venezuela. Y eso lo sabe el gobierno. Pero aquí hay que evitar una desgracia. Aquí hay que evitar más muertos. Incluso las Fuerzas Armadas deben dar una respuesta a los colectivos armados que salen con armas de guerra a disparar, a sembrar terror en las calles de Venezuela. ¿Dónde están las Fuerzas Armadas para ponerle límite y coto a esto? El fiscal general de la República tiene que investigar a esos colectivos. No puede ser que eso siga ocurriendo en el país, pero no sigan desafiando a ese pueblo mayoritario que en algún momento los acompañó a ustedes, pero que hoy en día está con la oposición venezolana porque quiere un cambio de gobierno. Así lo expresó el 28 de julio. Los venezolanos quieren soluciones a sus problemas económicos, quieren paz, quieren estabilidad, pero eso no se va a lograr si no cede el gobierno y entiende que le toca hacer oposición. Los del PSUV les toca hacer oposición y así lo tienen que entender. Recordemos que las ciencias sociales tienen sus encuestas y las encuestas serias lograron acertar y esas coinciden con estos datos que publicó el Comando Venezuela. El gobierno debe utilizar la inteligencia, no puede seguir aferrado al poder. Es el momento de realizar la transición que están reclamando la mayoría de los venezolanos, de buscar una solución democrática que se haga valer la Constitución. La cara de Nicolás Maduro es de alta preocupación, esa es la que podemos ver allí en la foto. Él mismo ha ratificado en la necesidad de una conversación, de un diálogo con México, Brasil y Colombia. La izquierda democrática lo presionan. Los demócratas lo presionan. La Unión Europea también presiona la mayoría de los países para que aquí se respete la voluntad popular. La situación no es nada fácil, porque Nicolás Maduro y su gobierno saben un desbordamiento social y que grandes protestas sociales son peligrosas para ellos y para el país. Porque por un lado pueden salir ellos, pero también pudiera venir una dictadura. Lo conveniente es buscar una salida política con grandeza, con altura. Y estas presiones que hay lo están obligando a que tienen que entrar en razón. Pero como ellos se han manifestado de una manera muy extrema, con esa operación Tuntún, con las amenazas, con las persecuciones, con eso de haberse llevado preso a Superlano, a William Dávila, a Henry Alviares, a todos los que están huyendo, a todos los que están presos, la persecución que le tienen al alcalde del municipio de Torres del estado Lara, Javier Oropesa, un personaje que llamó, fue a la paz, al entendimiento, más bien le dijo a la gente que se fueran para sus casas, llamaran a la paz y lo andan persiguiendo injustamente. Eso no puede ser, eso hay que rechazarlo. Aquí ese tipo de persecuciones deben terminar. María Corina Machado está muy clara en que aquí viene esta semana una negociación. Si se llega a dar la negociación y se respete la voluntad popular y se busque una revisión en el mismo CNE de todas las actas de la totalización, a pesar de que ya han pasado muchos días, hay que agotar esa instancia. Dependiendo de lo que se logre, igual ella ha llamado una protesta masiva para el 17 de agosto, dándole tiempo a la negociación. No debe ser con altura, con grandeza. No es la confrontación entre hermanos la que nos puede llevar a una salida en paz, a garantizar la gobernabilidad. Y Maduro debe reflexionar. Sin legitimidad de origen, no puede seguir gobernando. Le toca entregar el poder. Y allí es donde pueden venir unos acuerdos, unas garantías para que no tengan temor de dejar el poder. Hay que evitar un baño de sangre mayor. Hay que evitar una guerra civil. Hay que evitar una confrontación entre hermanos. Nosotros apostamos a eso. Es lo inteligente, es lo conveniente por el país. Por supuesto que todos queremos que se haga valer los resultados del 28 de julio. Todo eso lo vamos a ver. No estemos adelantándonos. Aquí esta es una lucha
que sigue por lo que ha expresado María Corina y quien está muy clara en el poder que tiene, en el poder de convocatoria que tiene. Ella sabe que esa multitud es poderosa y lo ha dicho. Esto no tiene vuelta atrás. Con valentía. Los del gobierno que se sienten muy seguros porque tienen controlados a los militares, no quiere decir que allí no haya descontento, pero ellos tienen el control. Pero por el otro lado, tiene la oposición venezolana el apoyo de la mayoría de los venezolanos, que es lo que conocemos como un gran poder. Gracias por sintonizar a Perdigón Opina. Hemos llegado al final del programa. Recuerda compartir este video, realiza tus comentarios y si no te has suscrito, recuerda suscribirte. Nos vemos en un próximo programa. ¡Feliz día! Gracias.